Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día jueves con Nicolás Céspedes. Nico, muy resfriado y con lluvia. Ahora sí te puedes largar completo y hablar de la lluvia. Hola Rocío, hola a todos, gusto saludarlos. Sí, un poco resfriado ya me tocó, bueno, que está medio raro el clima entre lluvia y viento y ahora hay sol acá, pero hay una escarcha en la mañana terrible, -2 grados. Pero bien, aquí estamos, viendo harta tele, harta noticias, viendo cómo reaccionan los alcaldes con este tema de la lluvia, cómo reacciona el gobierno. eh, por ahí hay unos dichos muy divertidos. Y también rabia, impotencia, porque hay cosas que existen y que se arreglaron hace mucho tiempo, que la administración actual no sabe que existen, y uno escucha declaraciones, por ejemplo, del presidente, que uno dice, pero ¿cómo nadie le dice que esto ya existe? A Entonces ver, estamos ya como, ándate más al detalle porque no sé de qué estás hablando. Yo no tengo, mira, por no estoy ejemplo, enferma para quedarme en la casa viendo tele, así que mira, cuéntame. por ejemplo, uno puede ver siempre cuando pasan estos tipos de emergencia, cuando hay remociones en masa, cuando se caen cerros, cuando se cortan caminos y todo eso, por la lluvia, principalmente por el clima. Lo primero que se necesita es maquinaria, ¿ya? La maquinaria es clave. Ahí siempre el MOP, a través de la dirección de vialidad, dice, ya, yo pongo, y hace un esfuerzo extra y pone camiones, retroexcavadora para mejorar la conectividad, sacar la gente y todo eso. Pero en Chile hay un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción y la empresa Komatsu con el Estado de Chile, que tiene un nombre ese convenio, que en los casos de emergencia, cuando se declara zona catástrofe, se activa ese convenio y la empresa Komatsu va con una cantidad por región de maquinaria, de generadores, de camiones. Esto tengo disponible, le dice al Estado de Chile. Dice, perfecto, actívelo. Y esas se van a préstamo. Se van todas esas maquinarias a trabajar duro y después, cuando termina esto, en función del convenio, hay un precio especial que es mucho más barato y todo, y el Estado se hace cargo de eso. Ese convenio ya existe. Por eso cuando el presidente decía, hay contratistas que no quieren facilitar sus máquinas, yo decía, pero el presidente no tiene idea entonces que existe este convenio. Y yo, Nicolás Céspedes, de la región de los lagos, sé que existe. Por favor, Ya, que me pero asesore ese hombre. Nico, tú, ¿Quién lo tú asesora, tenías por dos favor? cosas. Tú estuviste en el gobierno y además estás en la cámara, pues entonces igual Ya, cachai eso. pero el gobierno del Estado de Chile actual, el ministro, el subsecretario, el del MOP, el de... ¿Cómo nadie va a saber que esto existe? ¿Cómo nadie le va a decir, presidente, tenemos una emergencia, hay un convenio, activémoslo de inmediato? Pero eso no Hay, debieras estar como por protocolo dentro de Senapred quizás o dentro yo de sé la que hay un misma cámara convenio. ponerse en contacto y poner las máquinas a disposición. Yo ayer estuve en contacto con la gente de la Cámara, averigüé sobre el convenio se encuentra activo, Ya. y esas son las cosas que uno, eso se llama gestión, saber lo que uno tiene, las herramientas. Entonces me da la Ya, impresión pero, de que frente a esta emergencia eh, no se sabe qué hacer. ya, pero ahí, por ejemplo, ¿quién debiera ser el que coordina esas cosas? ¿Es a nivel gubernamental o a nivel regional? Porque aquí, ¿quién es la máxima autoridad? Bueno, esa es una conversación que ayer participé junto a Gloria Juto, donde nos ponía en, en contexto lo que estaba pasando a nivel de convención, de Consejo Constitucional, que se llama ahora, y justamente esa era una de las discusiones. ¿Quién es la máxima autoridad regional? Y debiera ser el gobernador, no debiera, porque el tema que estamos viendo acá viene a raíz de algo que pasó en nuestra región, que yo no tenía idea, pero pasó un desprendimiento importante, Nico. Sí, una remoción en masa gigante en la carretera austral y llevó a la gente desde el sur de Puerto Montt por Palena a Isla Total. Y ahí no debiera ser el que coordina justamente el gobernador gestiones para que estuvieran Claro, lo que ordinarias. pasa es que ahí cada uno tiene atribuciones, pues el delegado presidencial tiene las atribuciones de la emergencia. Él tiene Ah, ok, emergencia, entonces es gobierno actualmente. el gobierno, claro. Entonces ahí Ya. uno dice, esto es como medio raro. Por ejemplo, una remoción en masa en el kilómetro 40 y tanto de la carretera austral, que un poquito antes de llegar a la harina para irse en barcaza hacia Hornopirén, digamos, hacia Palena, Ujú. pero fue grande. O sea, se cayó un cerro, arrasó con el camino, con dos puentes. El Ceremi de Obras Públicas dice que eso va a estar listo en 3 semanas. Según la experiencia nuestra, yo diría 1 mes y medio, 2 meses, incluso un poquito más. Hubo una reacción muy rápida, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Ya hoy día están saliendo las barcazas desde Puerto Montt hacia Puelche, de manera de poder mover la gente rápido, así que hay como conectividad limitada, pero hay, se actúa ahí súper rápido. Yo no esperaría también que a nivel de país
con tantas veces que no ha pasado lo mismo, esto funcione más rápido. ¿Sí? No es un tema de que quién tiene el poder, quién está a cargo, cuántos municipios hay, que no tengo recursos. No se trata de eso, se trata de, no ha pasado tantas veces lo mismo, que cómo no podemos reaccionar. Yo eché mucho de menos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en la calle. Vi algunas por ahí en la televisión, pero sería muy bueno tener mucha gente ayudando en la calle, esa es una opción bien interesante. Entonces, Oye, da la ahí impresión que había todo se un, improvisa. sí, yo vi Siempre se... en Twitter también unas personas de izquierda también relacionando esto, o sea, diciendo que Boric no quería sacar a los militares a la calle porque estaba, no quería que se llevaran la gloria de ayudar a la gente, una cosa así. Y aquí es bastante complejo porque efectivamente las alertas se dieron tempranamente, se realizó el llamado inicial, pero parece que ahí quedó en el llamado. Y ahí, hoy día en la mañana aparece, a mí no vi la entrevista, vi solamente el pantallazo, donde dice, quiero transmitirle el sentido de urgencia al gobierno. ¿De quién crees que es esa frase, Nico? Quiero transmitirle el sentido de urgencia al gobierno. algún alcalde. Pucha, no, pues Nico, es el presidente. Entonces yo me quedé, a ver de qué estamos hablando. El presidente le quiere transmitir el sentido de urgencia a él mismo. Él no se está moviendo tan rápido, su equipo no se está moviendo tan rápido. Te juro que quedé, pero marcando ocupado. Y más allá de eso es como decir, bueno, ya, estaban todos ahí listos, bueno, y es como, muévanse pues. Y es como algo que ya debería haber pasado, ¿no? Mira, a mí me pasó, bueno, cuando yo estuve en gobierno, tuvimos un montón de emergencias. Aparte del COVID, tuvimos un barco, el 5G que se dio vuelta y tenía salmones con ácido adentro, tuvimos ¿Verdad? contra Que lo tenían que llevar a Conce, ¿no? Cancura, tuvimos, o sea, tuvimos mucho, mucho. Y de hecho, antes que llegara yo fue peor, porque fue el tema del volcán, en Chaitén y mover gente, o sea, Ah, eso siempre ha ocurrido. El tema está en que cuando uno ve la televisión, ahora uno que tiene un poquito de tiempo y se pone a ver televisión, por ejemplo, ayer mostraban en el TVN cómo era este gabinete de emergencia. ya, Y decían, vamos a escuchar un poco lo que va a decir el presidente. Y le ponían un audio y era como ridículo. Era como, ya, entonces, ¿ustedes creen que, cómo entonces, ¿para dónde? Así. Y uno decía, pero ¿cómo es posible? Yo me acuerdo, cuando me tocó a mí en la emergencia, la gente iba, pero muy, muy preparada. Toda la gente iba con su catastro, cuántas máquinas tenemos, cuántas barcazas, cuántas bencinas, cuánto combustible hay en cada comuna, cuánto es el tiempo de traslado, dónde podemos hacer esto, va a seguir lloviendo, qué pasa con el... O sea, era una cantidad de información. Cada vez que teníamos una reunión, nosotros nos íbamos con 1000 pegas. Obviamente no teníamos la capacidad de hacerla toda, pero el nivel de gestión se nota. ¿Sabes que cuando uno escucha en la televisión algo así, dice, esta gente está frita? Ah, yo escuché algo por ahí, oye, esta semana tenemos que resolverlo. Esta semana estamos martes, miércoles, jueves, viernes, y la persona tenía el agua, todo el primer piso de su casa. Esa persona en 3 días más, el hijo se muere de gripe, va a ir a la posta, en la posta no lo van a poder atender porque está inundada. Licantel, no sé si tú lo viste, sí, Licantel terrible. desapareció. O Mm, sea, no había luz, estaba toda la municipal inundada, el CESFAM, no había ningún servicio público. ¿Cómo el servicentro que había estaba inundado? ¿Cómo esa gente no tiene parafina, no tiene luz? ¿Cómo lo va a hacer con 2 grados bajo cero? Con esa humedad, es increíble. Es una cuestión que uno dice, esto es una improvisación, un desastre. Y no sé cuánto va a costar ahora en millones. Acuérdate que estamos discutiendo la reforma tributaria, de dónde vamos a sacar plata para los viejitos. Imagínate ahora, ¿dónde vamos a sacar plata para reconstruir esto? Oye, y lo otro, Nico, la coordinación con algunos embalses, porque en Maitenes al parecer habrían abierto algún embalse porque había dejado de llover y el agua seguía corriendo. El agua que el Mm. día de ayer no había, ahora se veía en la calle como un río paralelo y era una cuestión impresionante. Entonces, ¿cuál es la coordinación que hay ahí también de esto de conversar con los vecinos más abajo y prepararte y no llegar a abrir las compuertas porque si no te vaya a rebalsar? Este es un sistema frontal que venía anunciado hace mucho, mucho tiempo Sí. y se sabía que iba a ser así, no sé si tan fuerte, pero sí se sabía que iba a ser muy potente porque eran dos seguidos, uno que partía el fin de semana y no te alcanzabas a recuperar y ya venía otro. Entonces, Sí, mira, yo creo que sí bastante hay que opinar. complejo. A mí me pasó cuando yo supe la noticia que iba a pasar esto, llamé por teléfono a mi papá trabaja en Colbún, allá arriba en la represa, en la región del ¿Ya? Maule. Y le dije, oye, papá, el fin de semana no salgáis porque me dijo, no, no te preocupes, si nosotros estamos en reunión ahora.
porque estamos viendo la capacidad de las compuertas, porque estamos calculando cuánta lluvia va a caer y todo eso. Y, por ejemplo, la represa de Colbún abrió las compuertas un par de días antes y empezó a soltar agua de manera de bajar, ¿ya? Pero creo que bajaron como 100 milímetros y llovieron 200. Mm. Entonces, tomaron como medidas precautorias dentro de lo que se calculaba, pero de verdad el evento fue extremo. Si el tema Ya, o está sea, que eso tiene muchas consecuencias, porque tú soltas agua y abajo no digamos que el río está libre, sino que hay basura, se empieza a acumular, hay gente que vive donde no tiene que vivir. Vimos en la televisión, yo me acuerdo de pequeño, te juro, en el año 80 y tanto, veía como el Mapocho carcomía los bordes y se caían las casas. Eso lo acabo de ver en la televisión. No en el Mapocho, pero sí en una comuna. Una casa en el ya, borde y el río se la llevaba. Estamos oye, volviendo a los años 80, terrible. pero aquí aún más allá, porque una cosa, y lo conversamos ayer también en el programa, era las casas que están irregularmente construidas en zonas que son inundables. Eso es una cosa. Pero acá a mí lo que me llamó la atención es que casas que están regularmente construidas, es decir, están con los permisos al día, son cosas de lujo, de repente como el edificio Kandinsky en Concón, vimos las casas en Curicó, que son del Valle Zapallar también que tú Pero para decís, desarrollar, estas para que la gente sepa, para pasaron desarrollar el con de todos mayor los ingreso, permisos. el de mayor ingreso en Curicó, ¿ah? Los caminos de Se Zapallar en notaban, Curicó casas muy son casas buenas. de los mayores ingresos. A lo mejor en colegio están los ingresos más altos. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo esto está pasando aquí? ¿Dónde están los permisos? ¿Por qué se dieron esos permisos? ¿Y quién responde por haber entregado esos permisos también? ¿Qué pasa con esas familias que ya a lo mejor son los ingresos más altos, pero eso no significa que tengan toda su vida asegurada, sino que invirtieron para estar ahí? ¿Y ahora Sí, qué claro. pasa con todas esas personas y todas esas familias también? ¿Quién No, sí, te responde lo por digo todo eso? porque a lo mejor la gente piensa que le pasa a los que viven en toma en la orilla y no es así, ¿cachai? Les pasa a Es todos. que eso fue lo que me llamó la atención, por lo menos de lo que salía ahora en las noticias, de que los lugares que estaban inundados no solamente eran las casas irregulares, que sin duda habían cosas en particular, pero acá tenías casas que estaban bien y que se sabía y que de alguna manera habían invertido. Por ejemplo, mostraban otro lugar, no me acuerdo cuál era, donde habían puesto los tubos para que el agua bajara, pero al parecer los tubos no dieron abasto, hubo socavones también al respecto. Yo sé que tú tienes información de eso, Nicolás. Sí, lo que pasa es que, mira, hay un déficit, hay dos déficits históricos que han, no sé, 40 años atrás, 50, no, miento, 80 años atrás. En las comunas, en las comunas previamente tales tiene que haber un plan maestro de aguas lluvias que se llama, que es efectivamente cuando uno va en la calle y por la orillita de esa rejilla donde el agua se va, ¿ya? Las calles tienen como una inclinación y el agua se va por la orilla, se va por la orillita y cae dentro de una cámara, digamos, y eso va a un tubo gigante que va por debajo de la calle. ¿Ya? Eso se llaman colectores. Para la gente que se lo imagine, los diámetros de esos tubos son así como de 2 metros, 3 metros, gigantes, tienen mucha, mucha capacidad de caudal. El problema es que la gran mayoría de los planes maestros de lluvia en Chile son del año 50, 60, 70 algunos, son muy antiguos, y no hay un dinero como para ir actualizándolo, o sea, se actualizan, pero de vez en cuando. Nosotros, por ejemplo, el plan Ciudades Más Humanas financió la actualización del de Puerto Montt y el de Osorno. Y el MOP, por otro lado, estaba haciendo la actualización del de Puerto Vara, ¿ya? Que era muy Esta es la antiguo. actualización del plano Del plano, del claro, plan. Ok, se ya. evalúa todas las casas que están hoy día dentro de la zona urbana, se toman en consideración, por ejemplo, los nuevos planes regulares que hay en el camino y se define una nueva red de alcantarillado, digamos, que son de los colectores de agua lluvia. Y eso va con una capacidad, con una pendiente, y se diseñan a que fallen cada 100 años. Se calculan las lluvias máximas en los últimos 100 años. Entonces, están súper bien diseñados. El problema es que no se construyen, porque una vez que uno tiene el plan maestro con lluvias listo, lo que hace es llamar a la concesión de agua, por ejemplo, y actualiza esa concesión a esta nueva área del plan maestro con lluvia. Y queda todo como en el documento bien hecho. Pero físicamente el plan maestro con lluvia no existe. No existe porque es carísimo. Por ejemplo, aquí en Puerto Vara, lo que viene ahora es la ingeniería de detalle de la avenida Gramado, que es la avenida principal de entrada a Puerto Vara. Y para construir ese colector hay que romper toda la calle. Claro. Entonces, imagínate el costo de romper toda la calle, redirigir el tránsito a otro lado, los accesos a las casas, a las casas particulares, los postes que hay que mover.
el tiempo que va a tomar, la inversión, después hay que volver a hacer la calle encima. Entonces, es un costo tan grande, que no se pueden construir simplemente. Entonces, el instrumento no es aplicable a la realidad. Y como no se construyen, lo que pasa en las ciudades, por ejemplo, llega una constructora, compra un terreno a la afuera de la ciudad donde no hay plan maestro agua lluvia, no hay porque el plan maestro lluvia es muy antiguo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen calles que el agua corre por las calles, por la orilla, llega al punto más bajo y se va como a un canal y todo eso. Entonces, toda esa agua no está bien planificada y terminan los canales rebalsándose y se rebalsan con las condiciones que ustedes ya saben, pues, con la basura, tapando calles, intersecciones, accidentes, entrando a las casas. Y ese costo lo tiene que pagar cada uno, porque no creo que cada persona en su casa tenga un seguro contra inundaciones, sino que uno tiene que ir al home center o al Easy, comprar de nuevo las cuestiones y armar tu casa. A mí me pasó la inundación del 2006 en Concepción cuando se dio vuelta al río. Yo desperté, tenía un departamento chiquitito, una casa interior que arrendaba, de 2 pisos, y desperté con el primer piso inundado, entero. Tenía como 3 metros de agua, casi un poquito menos, y tuve que esperar toda la mañana que se fuera el agua, porque después llegó el municipio, está por los alcantarillados, todo eso. Pero se Mm. pierde absolutamente todo. Y esa gente, nada que hacer, un retroceso total. Entonces, hay una responsabilidad del plan maestro Aguas Lluvia, de quién lo tiene que ejecutar, quién lo tiene que financiar, y esto sigue creciendo porque siguen, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional, siguen construyendo casas, y los planes maestro Aguas Lluvia no están listos. Entonces, obviamente, va a ser un problema que va a seguir creciendo, y con el cambio climático, como decía el gobernador Vallespina ayer, que le echó la culpa al cambio climático por el derrumbe que hubo en la catedral austral, esto va a seguir empeorando. Entonces, espérense el próximo año que va a ser lo mismo y lo mismo. Entonces, esto como que a mí me bloquea un poco la mente porque todos echan la culpa, los alcaldes dicen, oye, muchas estamos solos, cada uno se rasca con su propia uña. El gobierno dice, el mismo gobierno dice, el gobierno tiene que apurar esta cosa, el mismo gobierno. Así como que nadie se hace responsable. Y ahí uno dice, Oye, pero ¿qué país más tercermundista? oye, pero eso depende de cada lugar, ¿ah? Porque ahora que tú rememorabas esto de la infancia, bueno, para los que no saben, yo vivía en Santiago, soy santiaguina, hace 8 años me vine al sur, pero antes yo vivía en la Florida, y en la Florida era un lugar donde se anegaba muchísimo Vicuña Maquena, tú no podías cruzar, siempre pasaba lo mismo y lo mismo en Avenida La Florida. Y ahí sí hubo una gestión del alcalde. Yo estaba buscando cuál de todos los alcaldes fue. Creo que fue Salaqueta en su minuto, pero imagínate lo que es cortar Vicuña Maquena y efectivamente hacer estos Correcto. acueductos, estos tremendos tubos que pusieron en un lado y en el otro, y se mamaron las congestiones vehiculares y lo hicieron. Y efectivamente eso ayudó muchísimo para que el agua efectivamente fluyera. Pero ahí, como dices tú, fue un alcalde que no, creo que fue esa la que no estoy segura, que se puso los pantalones y logró hacer esta tremenda inversión, gestionar los recursos para que llegaran y decir, chuta, lo siento, de verdad van a tener que comerse los tremendos tacos que habían, porque esto fue antes que llegara al metro, mucho antes que llegara al metro en Santiago, y después llegó el metro, que de nuevo tuviste un montón de construcciones, pero a la larga redujeron los tiempos de traslado y además la calidad de vida de las personas que estaban ahí, porque aparte, si tratamos de ser un país con mayor inclusión y todo, imagínate tratar de una persona que tiene problemas para caminar, que tiene No, o imposible. sea, Gente es tercera edad. terrible poder hacerlo, ¿cachai? Yo me acuerdo, no sé si te tocó ver a ti estos triciclos donde uno se subía y Sí, cruzabas, el Uber chileno. pero estoy hablando de los años 90. Sí, pues ese era el Uber antiguo, po. Sí. Se Y ganaban ese sus monedas pasaban acusando a la ahí. gente en la esquina. No, sí, Así también, es. hay tal que también me tocó a mí cuando iba al colegio, me acuerdo la 2 Norte era un río gigante, no se podía hacer cortar las clases, no había conectividad. Siempre, antes pasaba mucho, en los 80, en los 90. Mm, Por eso digo que estamos en sí. 2023 y nos sigue pasando lo mismo que en los 90. Ese es Sí, mi ahora segundo punto, ¿sí? ¿Cómo es este tema, posible? como bien tú dijiste, y yo escuché, fue como un monzón, así como para los que no están familiarizados con el concepto, en Asia hay momentos en los cuales llueve, pero llueve muchísimo y que es imposible resguardarse y tener ningún plan, infraestructura ni nada. Aquí fue de verdad un monzón lo que nos cayó, porque como tú señalabas, habían pensado que llegaban como 100 milímetros y cayeron 200, y 200 es muchísimo en este corto tiempo. Sí, pues Entonces en la habían cosas cordillera que había un a lo punto mejor donde no podrías haber asegurado tanto antes que hubiera mejorado. en la cordillera hubiera un punto de más de 600 milímetros.
Después Una que locura. estaban con las estaciones. Mira, en Alemania la otra vez en Frankfurt también mostraban el aeropuerto inundado. Pasa en todos lados. Si el tema no es, el tema es estar preparado, que la gente no pierda sus cosas en la totalidad, que no se pierdan vidas, que esto se recupere en 3, 4 días, pero no en 4 meses. Sí, el problema es ese, el problema es que seguimos con una deficiencia, y mira, y son cosas bien chiquititas, y creo que no se le da la importancia, porque como es algo que se ve a largo plazo, y políticamente no es muy rentable, acá en Puerto Varas nos pasó, hay una calle ahí en San Ignacio que siempre, siempre, siempre se inunda con las lluvias, y al lado hay una casona histórica que tiene un café que se llama el Café a Pie, que está abajo, que siempre se inunda. Siempre, 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 siempre. Y el alcalde Tomás llegó hace un par de meses atrás con la solución, pues pusieron una bomba sumergible. Pusieron la bomba sumergible, el agua arrastró sedimento, tapó la bomba, ¡pum! Murió. Eso fue todo. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Tiene que ir un ingeniero hidráulico, ver el problema que hay en el canal, hacer la red de tubería para dejarlo, para calcular la pendiente, hacer ese proyecto, financiarlo y hacerlo para que ese problema nunca más ocurra. Pero ese problema viene, no sé, yo llegué acá al 2018 y ya era histórico ese problema. Entonces, yo creo que en el la importancia que tienen que darle, ¿no? El agua es súper peligrosa. Entonces, no sé, la gente sigue en la misma y en la misma y en la misma. Imagínate lo que es para ti trabajar todos los meses, ganaste 800 lucas, 700 lucas, te compráis un auto y pagáis cuotas de 150, 200 lucas y llega una lluvia y se lleva tu auto. Sí. Y en esta lluvia pasó eso. Así que 5 bueno, años para atrás. El esfuerzo, ¿quién te lo paga? Nada, todo perdido. Increíble, eso no lo ve nadie. sí, porque además hay muchos seguros que no cubren contra este tipo de cosas tampoco. Y no todos tienen seguro, si no es fácil. Un seguro de un auto hoy También. día, entre el deducible o no, sobre 50.000 pesos. O sea, no es fácil tampoco pagarlo para muchas personas. Así, así es. Oye, Nico, nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, yo quería contarte un poco también que ayer, el día de ayer, tuve la posibilidad de conversar con Elisa Cabezón y obviamente la entrevista la pueden revisar en País Lobo porque yo escuché a los ministros cuando vinieron a Osorno el día viernes pasado a hablar de reforma tributaria y reforma de pensiones y la verdad es que tenía un montón de dudas al respecto de cómo los números estaban siendo entregados y ayer pude conversar con ella para poder aclarar. Para los que no saben, Elisa Cabezón es una ingeniera comercial, magíster en economía y que está en un centro de estudio que se llama Pivotes y que justamente ha hecho varios estudios al respecto de, de, mm, de este tema de pensiones en particular. Entonces, accedió a conversar conmigo y con, por supuesto, todos nuestros auditores de País Lobo, así que pueden revisar la entrevista. Y te comento la principal pregunta que yo tenía, que no me cuadraba, porque se habla de que en este minuto tenemos que venir a subir las pensiones en particular y la crítica está con el 6% de para dónde va, ¿cierto? El gobierno dice 4% para un lado, a solidaridad, a un seguro social y 2% para cuentas individuales. Pero de ella misma yo había escuchado un estudio en el cual señalaba que la tasa de reemplazo, que es aquella eh, con la que tú te pensionas, que está calculada en función de los sueldos de los últimos 10 años, en los más bajos, en aquellas personas que perciben menos, tenía cerca de un 70%, de casi un 100%, incluso hasta un 110%. Yo decía, y ahí me entró la duda, Nico, porque yo decía, ¿cómo es posible que la tasa de reemplazo sea tan alta si ahora estamos hablando de un sueldo mínimo de líquido casi 400.000 pesos, o en eso va a llegar, y tenemos eh, una PGU de 212, y no me cuadraba, po. Y dije, El ¿cómo? supuesto de rey. Ah, claro, y el supuesto detrás. Y eso fue lo que me aclaró, que se los quiero comentar en este ratito que nos queda, muy cortito. Y es que, claro, los más bajos son los que tienen menos involucrados. Son, o sea, no es que ganen el sueldo mínimo, sino que son personas principalmente de sueldos informales que no estuvieron cotizando. Entonces, lo que ellos percibían era muy poco. Entonces, como decir, bueno, aquellos que tenían casi nada, ahora tienen 200.000 pesos. Obviamente, está como en más Ya, del pero doble en la tasa de hay- reemplazo. hay un cálculo que se hace con el sueldo formal. Con el sueldo. Pero en este caso Y no, eso es, po. eso Cuando es un hablas de error, los deciles de... ¿Ah? no es la realidad, porque mira, a mí me pasó una vez, me acuerdo que me enfermé de varicela, me había cambiado de trabajo, eh, un mes y llevaba 2 meses en el nuevo trabajo, pero con boleta. ¿Ya? Ganaba más dinero que el anterior, pero con boleta.
y yo esos 2 meses no me impuse, Ujú. no fui a pagar mi imposición. Entonces, cuando fui a cobrar la licencia me la calcularon por el promedio de las imposiciones de los últimos 3 meses. Cuando yo sí pagaba mi SAPRE, pero no pagaba a la AFP. Y Claro. me calcularon, usted el mes de diciembre ganó tanto, el mes de enero nada y el mes de febrero nada. Promedio, y mi sueldo que me llegó ese mes que estuve enfermo fue así, ni el 20% lo iba a ganar. Y eso fue Sí, po. porque consideraban solamente lo formal. Y ese es un sesgo bien importante porque la informalidad en Chile es bien grande. Y Entonces, ahí es donde tú tienes que tenerlo en consideración también para la toma de decisiones. Y ya lamentablemente tenemos que cerrar este programa, pero no me cabe duda que lo voy a seguir trayendo a colación porque es una conversación que está súper pendiente de qué es lo que pasa con ese 6%, qué supuestos hay detrás de lo que estamos comentando. Y yo encontré un poco sesgado esos supuestos también de parte del gobierno, pero es lógico porque hay un tema ideológico el detrás también. 6% debe seguirse a la cuenta individual de cada uno. Si lo que pasa es que si tú hoy día le sacas un porcentaje, se lo das a Solidaridad, el gobierno tiene plata fresquita para poder aplicar ahora. Entonces es como un tema político. Claro, pero ya está subiendo 50.000 pesos a una carga constante bueno, revisen la conversación, está súper interesante, es súper larga, porque estuvimos hablando como una hora, pero tiene puntos súper interesantes respecto a qué es lo que pasa con subir esos 250.000 pesos a impuestos generales, la carga que se aplica al Estado, qué pasa con esos 6, quién lo termina pagando finalmente. Bueno, eso lo pueden revisar en la conversación. Y querido Nicolás, te tengo que dejar ahora porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos As- entonces. Nos vemos y mañana los esperamos en otro Política Podcast. Chao, chao.